Muy buenos días a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día queremos pedir tu Santo Espíritu para que nos ilumines, para profundizar en esta doctrina sobre San José que el Papa Francisco ha querido dejarnos por medio de su carta apostólica Patris Corde. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con corazón de Padre. Sabemos que la Iglesia es universal. Nuestra Iglesia se llama católica porque significa universal. Y cualquier cosa que se haga en la Iglesia es importante, sobre todo cuando viene del Santo Padre, motivando para nuestra fe, nuestra formación, nuestra devoción a los santos. Y en este caso, a una figura sumamente importante dentro de la historia de la salvación. Un hombre quizás muy humilde porque no se habla mucho de él. Incluso en la Biblia no hay ni una palabra que haya salido de su boca. Sin embargo, está presente en varios momentos y sobre todo relacionado al comienzo de la historia de Jesús, a la infancia, como esposo de María, como padre adoptivo de Jesús. Y hombre que tuvo que tomar muchas decisiones importantes que permitieron la historia de la salvación. Por eso podemos decir que San José es un colaborador de la redención, un colaborador del Redentor. Es un hombre justo, en Mateo 1:19, humilde carpintero, Mateo 13:55, desposado con María, Mateo 1:18, Lucas 1:27. Tuvo varios sueños y por los cuales Dios se le manifestó y le pidió qué tenía que hacer, dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, Lucas 2, 22, 27, 39. Por eso decimos que es un hombre justo, en el sentido que él cumple la ley con justicia, él hace las cosas como debe ser, siguiendo la ley de Moisés, y al mismo tiempo su corazón trata de cumplir la ley de Dios para ser una buena persona. Eh, Fue testigo de la adoración de los pastores, Lucas 2, 8, 20, y de los magos, Mateo 1, 2, 1, 12. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre. No había lugar para ellos en la posada, Lucas 2, 7. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre porque le reveló el ángel. Él puso pues toda su parte legal al servicio del camino de Jesús, del nacimiento de Jesús. Entonces, en esta carta, pues el Papa quiere resaltar ciertas características de San José y al mismo tiempo los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX. Así, de esta manera, José queda como más puesto en evidencia y nosotros podemos de alguna forma profundizar, alegrarnos de que hayan santos en la iglesia y que uno de los santos principales sea San José, que está en las plegarias eucarísticas. También el Papa Francisco lo ha puesto ya como obligado en cada plegaria eucarística, en todas las plegarias eucarísticas. Entonces, en esta carta apostólica, Patris Corde, el Papa Francisco pone varios puntos, 7 puntos específicamente, resaltando ciertas cualidades de San José. El primero habla de Padre amado, que significa que es amado por mucha gente, sobre todo por los cristianos, los católicos, desde toda la vida. ¿Cuál es la grandeza de San José? El hecho de que fue el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús.
Por eso entró en el servicio de la redención, de la encarnación, de toda la economía de la salvación. San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, nos dice el Papa. Se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo. Muchos institutos religiosos, hermandades, grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad o llevan su nombre. Se hacen muchas representaciones sagradas de él, hay muchas imágenes, estatuas, devocionarios, folletos. También muchos santos y santas de la iglesia tuvieron una gran devoción a San José, como Santa Teresa de Ávila, a quien lo tomó como abogado intercesor. De alguna manera, San José está presente en los libros de oración, está presente a lo largo de la historia de la iglesia. Y bueno, tenemos una gran confianza en San José. José es una presencia importante desde el comienzo de la iglesia y no se ha ido de allí. También José le da a Jesús esa descendencia de David, porque José era descendiente de David y por eso se fue a Belén al nacimiento de Jesús. Padre en la ternura es el punto número 2. José fue quien vio a Jesús crecer y tuvo que transmitirle de alguna manera todo como hace un padre con sus hijos. Dice el Papa que le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos, era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Y Jesús seguramente vio la ternura de Dios en San José. Por eso la educación que recibió de San José fue una educación auténtica como padre y le transmitió no solo ciertos valores o ciertas normas de la ley, de la espiritualidad, de la moral, sino que también le transmitió la ternura de un padre, el amor de un padre. Seguramente Jesús fue un hombre que terminó siendo como con un corazón muy humano, con mucho amor humano, con mucho amor como persona, porque lo recibió en su casa, en su hogar, en el ambiente de José y de María. La ternura de esa familia, como decimos, la Sagrada Familia, modelo para toda la familia, donde se derramaba el amor humano, el amor espiritual entre los miembros. Y José fue un niño como otros niños que creció y que recibió de sus padres ese alimento, esa seguridad y esa enseñanza profunda. Por eso, pues, podemos imaginar que San José también le transmitió a Jesús esa ternura. Nos dice el Papa también que muchas veces nosotros en nuestra vida descubrimos nuestras propias contradicciones, nuestras propias defectos, y que la forma de sacar afuera, de sacar a la luz esas verdades por medio de la ternura, por medio de la misericordia de Dios, es la mejor manera. Porque si no, el demonio lo que hace es acusarnos, decirnos las cosas, nos señala esas verdades que tenemos adentro, pero de una forma destructiva, de una forma condenante, y a nadie al final le gusta que lo traten de esa forma tan violenta, sino que por medio de esa dulzura nosotros podemos ir sacando afuera esas verdades que nos cuesta mucho sacar, que son nuestras propias debilidades y contradicciones. Y Jesús por eso también en algún momento dice manso y humilde de corazón, porque de alguna forma él recibió esa humildad y esa mansedumbre, esa ternura de parte de José. También nos dice en el tercer punto que José es padre en la obediencia. Y José siempre recibió de parte de Dios unos sueños
a través de los cuales Dios le mandaba a decir lo que quería de él, y él siempre obedecía inmediatamente. En la Biblia nos aparece ese tipo de manifestación en los pueblos antiguos, que siempre Dios lo hacía por medio de los sueños. En el embarazo de María, José estaba angustiado porque no sabía cómo llevar adelante esa situación. Pero en el sueño, en Mateo 1:19, el ángel le dice: no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:20-21. Y su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1:24. Así, con ese acto de obediencia inmediato y humilde, José salvó prácticamente a la Virgen María de que fuese apedreada, porque la iba a repudiar en silencio, sin hacer escándalo, para que no le pasara nada. En el fondo él la amaba y él quería favorecerla, hacerle un bien y no un mal. En otro sueño, donde hubo el gran peligro para que pues mataran a Jesús, cuando Herodes quiso destruir a Jesús porque tenía miedo de que le quitara el trono, dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate allí hasta que te diga. Mateo 2:13. Entonces Jesús rápidamente también vuelve a obedecer. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Mateo 2:14-15. Entonces vemos cómo José es un padre que se encarga de su hijo, que se encarga de su familia, pero que es un padre de obediencia al Señor. En Egipto también recibe otro sueño, donde le dice: ya pasó el peligro, ya el hombre que quería matar al niño ya se fue de este mundo, se murió, y de una vez también volvió a obedecer sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró a la tierra de Israel. Mateo 2:21. Y luego se le volvió a avisar en sueño que Arquelao reinaba en Judea, que sería el hijo de Herodes, y que podía tener un problema, un peligro, y se fue a Nazaret. Y este fue el cuarto sueño. Lucas también nos pone a José cuando va a Belén. Fue al censo y fue un largo viaje. Y luego, cada vez José cumplía pues lo que Dios le pedía, cumplía lo que las circunstancias le exigían. Él reaccionaba y siempre echaba adelante lo que tenía que hacer. También José enseñó a Jesús la obediencia, porque Jesús fue un hombre obediente al Padre. Dice que fue obediente hasta la muerte, incluso una muerte de cruz. Y esa obediencia la aprendió en su casa, y seguramente que José fue el principal que le enseñó a ser obediente al Padre en la parte del trabajo, en la parte de lo que es el ser hombre. De esa manera, Jesús fue un padre en la obediencia, también un padre que le enseñó la obediencia a Jesús. En el cuarto punto, el Papa Francisco nos dice padre en la acogida. ¿Qué hizo José? Acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. Y dice que su nobleza de corazón le hizo superar, por medio de la caridad, la cuestión de la ley. Entonces actuó más con la caridad que aplicando estrictamente la ley. Es un varón respetuoso, la acoge a ella, delicado, no entiende todo completamente, pero él apoya más bien la dignidad, la fama, la vida de María. En la duda de cómo hacerle lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Entonces José se dejó iluminar
y acogió en su corazón, con todo su corazón, con todo su ser hombre, humano y culturalmente, todo lo que implicaba, acogió a María y acogió a Jesús. Entonces, por eso nos da a entender, pues, el Papa, que en la vida espiritual muchas veces queremos tener todas las explicaciones, pero no lo podemos hacer y nos toca como una parte de acoger las cosas que nos suceden, acoger quizá a veces lo difícil. Como decía Job, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Es decir, que la vida espiritual no es nada fácil y José nos enseña por su actitud a aceptar las cosas que pasan en nuestras vidas, las cosas muchas veces difíciles. Además de aceptar, no solo resignadamente, pasivamente, sino que aceptarlo de una manera valiente y fuerte. Se acoge a la persona, se acoge a María, se acoge a Jesús, pero para llevar adelante sus vidas, para cuidarlos, para que todo sea lo mejor. Entonces, no son soluciones fáciles, no son cuestiones para descansar, para estar tranquilos, sino más bien son llamados que Dios nos hace, tomando en cuenta toda la realidad y haciendo lo mejor posible. La obediencia de José, la acogida de José, nos llevan justamente también a nosotros a acoger a los demás, a acoger a los más débiles, a acoger a los más que sufren, a acoger a todo lo que pues el Señor nos va presentando y hacer lo mejor para ellos y para sus vidas. En el quinto punto nos dice el Papa que José es padre de la valentía creativa. Entonces nos da a entender que José, cuando trata de resolver, él es creativo, él trata de resolver todos los problemas que se le presentan. Levántate, lleva al niño, se va, lo lleva y resuelve. Él, cuando va a Belén, resuelve, busca qué hacemos hasta que consigue una gruta o un establo. Nos dice el Papa que hay que tener una valentía creativa, que ante Dios nosotros no podemos quedarnos de forma pasiva, de forma como esperando todo como dice, que nos caiga del cielo, sino que tenemos que transformar los problemas en oportunidades, poniendo siempre nuestra confianza en Dios, en la providencia, pero siempre sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios apoya siempre a los que lo buscan de corazón. Quizá nos sentimos muy pobres, muy débiles. Sin embargo, Dios siempre favorece al que lo busca de corazón. Y los más poderosos, aunque aparecen como indestructibles, en realidad su poder, su poderío, dura un cierto tiempo, pero de allí en adelante no sigue adelante, no pasa. Entonces, el Señor pues nos invita a nosotros a ser creativos y a participar de una forma plena. Nosotros somos seres humanos, seres inteligentes, seres que piensan, y tenemos que buscar el bien sobre todas las cosas. En el caso de José, él tuvo que buscar el bien para Jesús y para María, y en parte eso fue la garantía y eso fue la manera como se dio la historia de la salvación, porque Jesús tuvo peligro desde el comienzo. Ya cuando María pudo ser apedreada, pues ya Jesús quedó totalmente en peligro, como tantos niños que no logran llegar ni siquiera a nacer. Cuando ya había nacido también estuvo en peligro, y luego él fue continuando todo su trabajo, todo su esfuerzo, y siempre José echó adelante con su inventiva, con su capacidad creadora, con su arrojo, con su disposición a resolver los problemas. José, pues,
tuvo un cuidado y una responsabilidad, nos dice el Papa Francisco, amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Así nos ayuda a nosotros también a acoger al niño y a su madre, porque ese es el núcleo de la iglesia, recibir a Jesús, y María está siempre con él. Siempre el tesoro más grande de la iglesia es justamente el niño Jesús, Jesús y también María y todo el resto pues de los santos. También en esta carta el Papa Francisco nos habla de padre trabajador en el punto número 6. En la Rerum Novarum de León XIII nos habla de San José carpintero, San José obrero, y podemos ver que José muestra siempre esa actitud de trabajo y que Jesús de alguna forma aprendió a trabajar desde pequeño en su casa, porque también nos dice la Biblia Jesús el carpintero o el hijo del carpintero, y sabemos que el carpintero no era solo que trabajaba en madera, sino que hacía más tipos de trabajo de construcción de alguna manera. Entonces, aquí pues nos muestra José la dignidad del trabajo. El Papa nos habla de eso, de cómo las familias necesitan trabajar, necesitan para tener una vida digna, tener trabajo, y que hay muchos problemas a veces en los países en estas épocas, más todavía con el virus, con el COVID. Pero que es muy importante pues tratar de que todos no queden excluidos nadie de poder trabajar dignamente, poder ganarse su vida, y que el trabajo es una forma de colaborar con Dios, con el reino de Dios. El trabajo es un regalo para el hombre, pero también es una manera de participar en la construcción de la humanidad, pero también la construcción del reino de Dios. El bien que se hace por las personas por medio del trabajo es un bien que tiene que ver con el reino de Dios, con la construcción del reino de Dios. El Papa nos pide pues que después de esta gran pandemia del COVID se haga un esfuerzo humano de la humanidad para que ningún joven, ninguna persona, ninguna familia quede sin trabajo, y que por intercesión de San José Obrero que podamos implorar esta súplica, que sea de verdad una conciencia humana que se vaya estableciendo cada vez más, de poder ofrecer a todos, la mayoría cada vez más, poder trabajar dignamente para vivir una vida digna, como personas, como familias, como sociedades. El punto número 7, que es el último de la carta, Padre en la sombra, nos da a entender cómo José estuvo siempre como una sombra, como alguien que está allí, que representa la sombra del Padre Celestial en la tierra para Jesús. Lo protege, lo auxilia, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Es como esa sombra que en el desierto, esa nube que seguía al pueblo de Israel, esa nube que quedaba encima de la tienda de reunión. También nos habla, te cubrirá con su sombra, ¿verdad? Cuando viene la anunciación del ángel. Y nos dice el Padre que nadie nace padre, sino que se hace padre. Y que cuando se trae un hijo, no es solo que nazca un hijo, sino hacerse cargo de él. Claro, en este sentido, José se hizo cargo de Jesús. Y esa paternidad, ese cariño, ese amor que se le da al niño, hace un padre. Se vuelve un padre para ese niño. Y lo va criando, lo va formando, y le va dando algo que es un amor, un núcleo amoroso, que luego al final lo hace libre. El Papa insiste en esto, que el amor verdadero no es un amor que va a aprisionar, a poseer a la persona, sino al contrario, que lo va a hacer libre. Por eso habla de castísimo.
el José, el casto José, porque el amor casto no es un amor posesivo, sino un amor liberador, que libera a la persona. Se cría al niño para que pueda decidir y hacer su vida como quiera. Y nos habla el Papa que José en sí, su lógica no está realmente en el autosacrificio, que podría transformarse como en una frustración, como una amargura, sino que más bien ese silencio de José, él no se queja, sino que hace gestos concretos de confianza. Y por eso dice que José, su centro es más bien la entrega de sí mismo para la vida de Jesús y para la vida de María. Y es justamente la gran enseñanza. Ese padre es para darse a sí mismo, para darse completamente, para darle la vida al hijo y a María, a la madre, a la esposa. Y por eso José es ese ejemplo para nosotros en lo que es la vocación. Toda vocación cristiana y toda vocación humana verdadera es vocación al amor. Y el amor, al fin y al cabo, no es realmente tanto un sacrificio de sí mismo por sí mismo, sino es más bien un darse a los demás, un darle vida a los demás. Y en ese sacrificio, en ese dar la vida, sucede un sacrificio, pero es un sacrificio que está ya inscrito en el amor, no está por fuera del amor. Por eso, pues, es muy importante para nosotros en ese sentido entender cada vez que hacemos algún sacrificio, algún tipo de sacrificio interior, espiritual, corporal en la iglesia, no está centrado en sí mismo como sacrificio, sino más bien está dirigido a poder amar más completamente a Cristo, a Dios, al Espíritu, al prójimo. Todo lo que hagamos en ese sentido de renuncia, antes que la renuncia debería estar el impulso del amor, el acto del amor, el movimiento del amor. Por eso dice amar a Dios sobre todas las cosas. Por ese amor nosotros nos renunciamos a nosotros mismos, pero no es al contrario, que primero nos renunciamos para luego que llegue el amor, sino más bien es primero el amor, como dice San Juan. El amor consiste en que Él nos amó primero. Entonces en José el Papa Francisco resalta esta verdad, que José todo lo refiere al niño y a la madre. Por eso él es una figura excepcional en la iglesia que nos enseña cómo ser cristiano, cómo vivir nuestra vida y cómo buscar esa santidad cada cual. Los santos no son solo para pedirle milagros, sino para interceder por nosotros y también para que nosotros sigamos su ejemplo y nos motivemos, porque todos en la iglesia estamos llamados a la santidad. La iglesia nos ha bautizado y la iglesia está viva, la iglesia sigue adelante y nosotros tenemos que seguir motivándonos en ese llamado. Todos formamos parte de la iglesia, todos estamos unidos, todos estamos en esa alegría de Cristo que nos ha dado la gracia, nos ha bautizado. Y por eso el conocer más a San José, el conocer más a los santos, a la Virgen, es un camino eclesial, un camino muy importante. Y el valorar el esfuerzo del Papa y de todos los papas que han pasado por tantos documentos, tantas cartas, tantas motivaciones que nos dan a todos los fieles, es sumamente importante para el bien de la Iglesia. Este es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para que esta semilla que el Papa Francisco ha dado no quede allí, sino que se expanda, que haya una caja de resonancia para que llegue cada vez más con mayor plenitud a toda la iglesia, a todos los fieles. Que la gracia de San José pueda en este año santo ayudarnos a convertirnos más, a llenarnos de fervor, de amor, de esperanza, de motivación por lo que significa las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, también por lo que es la castidad, el amor puro, el amor desinteresado,
el amor al hermano, al prójimo, el amor familiar, el amor esponsal, el amor a los hijos, a los hermanos, a los padres. Todo eso que es lo que Dios quiere que cada uno cultive en su vocación, que vaya llegando a la plenitud del amor. Vamos a dirigir entonces la oración que el Papa sacó a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia y misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.